Buenos días, bienvenidos de nuevo a la sesión de diseño de estructuras de cero. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo para el caso de miembros que son armados. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior terminamos lo que vendría siendo el problema 10, calculamos por ahí un esfuerzo crítico y en base a eso calculamos una reducción y posteriormente calculamos una capacidad, ¿no? En este caso vimos que nos gobernaba el problema torsional y comparamos con la tabla diciendo que o concluimos que no eran comparables por el hecho de que en este caso, bajo las condiciones que tenemos de apoyo, es gobernada más que nada por un efecto torsional en vez de un efecto flexionante, que es como viene calculado en la tabla, ¿no? Luego, posteriormente, se encargó esta evidencia 4. Finalmente empezamos a hablar sobre secciones armadas, dónde encontrarlas. Vimos algunas estructuras como armaduras, como el caso de celosías normales, ¿verdad? O también para reforzamiento. Luego vimos qué tenemos que cumplir para garantizar que trabajen en conjunto, donde tenemos que calcular la relación de un componente, ¿verdad?, entre los conectores, ¿sale? La relación de esbeltez de un componente individual, ¿sale?, en base a la longitud que hay entre conectores y al radio de giro individual de este elemento. Platicamos también que tenemos que cumplir con esta relación de A entre RI menor que 3 cuartos de KLNR crítico, y también vimos que se tenía que modificar la relación de esbeltez, ¿sale?, dependiendo del tipo de conector y siempre y cuando se trabajara en una fuerza cortante el conector, ¿verdad? Entonces, en base a eso vimos cómo se calcula, por ejemplo, cuando tenemos tornillos al llegue, en base a esta expresión, y luego tenemos cómo calcular en el caso de tornillos pretensionados o bien soldaduras en cualquiera de estas dos expresiones, ¿no? Y luego platicamos que era un tornillo pretensionado muy así por encimita, dijimos que lo íbamos a ver ya más a fondo. Se me olvidaba decirle que estos tornillos pretensionados solamente se, se pueden lograr en tornillos de alta resistencia, que son tornillos A325. Tornillos estándar 307, A307, no podemos pretensionarlos, ¿de acuerdo? Se tronarían. Entonces, ahora vamos a empezar con un ejemplo. Este sería el problema 11. Un poquito más abajo. Está causando problemas. Entonces, determinen la capacidad a compresión de, de una sección conformada por dos ángulos 2L de 5 pulgadas por 3 pulgadas por media, espalda con espalda. Espalda con espalda, y con una separación de 3 octavos entre ellos. ¿Vale? Entonces vamos a considerar tornillos al llegue, no recuerdo. Tornillos al llegue. O no, serían tornillos pretensionados. Pretensionados.
Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a pretensionar, porque tienen un gap, ¿verdad?, entre ellos. Pero bueno, eso lo podemos arreglar poniendo una placa. Entonces, unos segmentos de placa. Entonces, vamos a tener la sección transversal. Esta es la sección transversal. Entonces, estos vendrían siendo 3 pulgadas. 3 pulgadas. 3 pulgadas. Acá de este lado tenemos 5 pulgadas. Y el espesor es de... El espesor es perdón, el espesor es de media. ¿Ok? Y la separación entre estos dos es de 3 octavos. 3 octavos. Y luego tenemos conectores a ciertas distancias. Ahorita le voy a poner los conectores este es el conector. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí de este lado, en donde viene el conector, viene una placa intermedia, ¿de acuerdo? De 3 octavos, por supuesto. Para garantizar que haya un aplastamiento entre ellos, no se separe, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí lateralmente cómo o sea, el elemento estructural vendría siendo así. Miembro estructural, perdón. Entonces aquí en este lado viene un borde, ¿verdad?, una placa. Puede ser como le decía, puede ser un aflustramiento, o sea, este pudiera ser un contraviento, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular su capacidad. ¿Sale? Pues es decir, lo que estamos hablando es... Nada más que lo estoy poniendo así, pero en teoría debería de estar algo así, ¿no? Segmento de un edificio. Aquí vendría una viga. Y aquí vendría entonces esta conexión. Aquí vendríamos la placa, ¿no? Las placas estas que estamos metiendo, la placa esta que estamos metiendo aquí. ¿De acuerdo? Y la sección transversal, ¿verdad?, de este elemento pues viene siendo esa. O sea, esta de aquí. Sería... Hay una... Aquí de este lado también lo voy a poner aquí. Hay una... Sería sección... Hay una... Esta es la sección, ¿no? Entonces vamos a tener conectores, o sea, digo, aquí nomás le estoy poniendo que son 2 conectores en el pero digo, no me interesan esos conectores, me interesa poder poner 1, 2, 3, 4 espacios. 4 espacios. Aquí tenemos uno aquí. Ahí tendríamos 2 espacios, ¿verdad? Aquí serían 2 espacios y aquí pues la mitad y la mitad. Aquí tendríamos conectores. Entonces la distancia libre de esto lo voy a poner, bueno, lo voy a poner así y luego la distancia entre conectores, ¿de acuerdo? O sea, este sería aquí, este sería para este para este para este y este para este. Entonces tendríamos 16 pies, 4 pies, 4 pies, 4 pies y 4 pies. ¿Okay? Es la sección transversal, ¿no? Muy bien. ¿Qué más le puedo poner ahí? Sí, nada más le voy a poner las placas, los cachitos de placa. No son en todos lados, ¿no? Sino más es un pedacito de placa en donde se requiere para garantizar que haya una conexión. ¿Sale? Estos están por detrás del ángulo, por eso estoy poniendo línea punteada. Digo que es para garantizar que existe
que existe una pretensión, ¿no? Que existe un aplastamiento entre placas, entonces se garantiza cierto movimiento. Entonces este vendría siendo el elemento estructural, perdón, el miembro estructural, y lo que voy a hacer es obtener de la aplicación, de CSI Steel las propiedades geométricas individuales. Por cierto que no le puse, pero el acero, aquí se lo voy a poner, esto es acero ASTM A36 con un FY de 36 KS. 2520, ¿no? 2520 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, bueno, déjenme ir a lo de las propiedades individuales. O sea, es decir, es un ángulo solo, ¿de acuerdo? Orientado en su eje mayor, o sea, vertical. Y entonces aquí tendríamos, déjenme ponerle aquí el eje. Bueno, espero que sí venga en el dibujo, si no hay que corregirlo, como que lo buscamos, ¿no? Vamos a ver. Ángulo sería... Un segundo, déjame buscarse. Ok, entonces estas serían las propiedades geométricas. Tiene una altura de 5, aquí le voy a poner las dimensiones. Este vendría siendo 3, está al revés, ¿de acuerdo? Pero bueno, no importa, digo, como quiera las propiedades geométricas van iguales. Luego tendría yo, bueno, este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Muy bien, entonces aquí tendría, aquí viene para que, por si no la sabe usar, aquí dice que es el eje 3, ¿de acuerdo? O sea, generalmente vienen números igual que el SAP. Aquí tendría entonces el eje 3 y este sería el eje 2, el eje local, ¿de acuerdo? Eje local 2. Entonces, el área gruesa me dice que es 3.75 pulgadas cuadradas. La inercia en el eje de las X, que sería el eje 3, me da 9.43 pulgadas cuartas. La inercia en el eje de las Y, 2.55 pulgadas cuartas. Luego tenemos el centroide. El centroide X0 me dice que lo vamos a ocupar para calcular la propiedad geométrica. O sea, me dice que de aquí tengo uno. Aquí sería 0.75. 0.75. Déjenme si quieren mejor los corrijo, porque está muy chiquito. Déjenme hacerlo más en grande. Y sirve que lo ponemos como viene ahí, ¿no? Lo vamos a poner así. Esto más grande para que podamos poner todo. Pues ahí está. Entonces le decía, este es el eje de las X. Este es el eje de las Y. Y entonces, estos son 3. Estos serían 5.
Entonces la distancia, como les decía, de aquí hacia acá el centroide es 0.75 y la distancia que hay del centroide hacia la base es de 1.74. 1.74, déjame correr este de acá un poquito para ponerle un poquito más de espacio. Fue chueco. Bueno, 1.74. Okay. Otras propiedades geométricas como por ejemplo J igual a 0.32. Aquí se me dice que esto está mal, pero no, sí está bien. 0.32 pulgadas cuartas, como quiera lo vamos a calcular. Luego el radio de giro en X. El radio de giro en X me da 1.59 pulgadas. El radio de giro en Y me da 0.82. A ver si viene. No viene. No vienen los radios de giro. Los radios de giros importantes no vienen. Déjeme buscárselo en la tabla acá del manual. Déjame un segundo. Bueno, entonces continuamos. Déjeme, aquí le muestro. Entonces sería viene la página 57. Es L igual de L5 por 3 por y media, ¿verdad? La inercia es 943, ¿verdad? 943, déjenme si hay algo mal, lo corregimos. 943, está bien. Luego tenemos el radio de giro 1.58, 1.59, pues ahí está más o menos cerrado. Luego tenemos la J sería .32, CW es .44, R0 también de una vez lo voy a anotar. Aunque lo puedo calcular, de todas maneras lo puedo calcular. Entonces CW no lo ocupo ni lo voy a ocupar. Para este caso me da 0.44 pulgadas sextas. Luego tenemos el radio de giro, creo que es sobre el eje, sobre el decortante, sobre el centro de cortantes. Es este de aquí, como quiera lo podemos calcular, le digo sería 2.38, aunque esto no lo voy a ocupar, voy a calcular el otro, 2.38 de la sección armada, ¿de acuerdo? Esa es la que tengo que calcular. Okay. 38, luego déjeme mover más para abajo para ver qué más viene. Luego tengo la inercia en Y, sería 0.82, creo que sí lo tengo bien. 82. Luego tengo el centroide, que sería 0.75 en X. Y acá de este lado tengo 1.74, entonces está bien también. Y luego tengo el radio de giro en Z, que es el que necesito. Me da 0.34, punto 64, perdón, 0.64. Entonces el radio de giro en Z, radio de giro en Z sería 0.64 pulgadas, que es el que le digo que ocupamos. Voy a ponerlo. Y el ángulo alfa, aunque no es necesario, o sea, no sé si venga el ángulo, creo que viene la tangente del ángulo, pero para que sepa, digo, en dado caso que no lo... Aquí está, miren, es el ángulo, aquí viene el eje de las zetas, ¿no? El eje de las zetas y viene el ángulo alfa marcado. Entonces la tangente del ángulo me da 0.357. O sea, es donde encontraríamos el eje principal. O sea, tendríamos un eje aquí. Este sería mi eje de las zetas, ¿sale? Y aquí existe un ángulo alfa. Y entonces, como le decía, la tangente de alfa
es igual a 0. ¿Qué le dije? 36 o 35,7, algo así. 35,7, punto 35,7. No se ocupa, pero para tenerlo, ¿no? Punto 37, 35,7. Entonces para tenerlo, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Aquí nos hace falta nada más la relación lambda. En este caso lambda es b entre t. Y en este caso tiene 5 entre media, que serían 10. Entonces, para checar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver si quiere primeramente, antes que nada, vamos a calcular. Vamos a poner aquí como un 11.1 estabilidad local. Y entonces vamos a calcular, pues aquí tengo patines. Patines en ambos casos serían no atiezado. Y entonces tengo una relación B entre T, que es una relación lambda. Para un caso sería 5 entre media, que me da 10. Y para el otro caso, pues como yo tengo 3, sería entonces 3 entre media, y eso me da 6. ¿Okay? Entonces eso voy a checar en base a la especificación cuál sería el que tengo que utilizar. Aquí me voy a ir a la tabla B41. Ahí están. B41A. Entonces busco lo que son ángulos o secciones de doble ángulo y aquí me da, ¿no? Este sería 0.45 raíz de E entre F y Y. Sería el caso 3, dice ángulos simples, o más dicho, piernas de ángulos simples o piernas de ángulos dobles con separadores y cualquier otro, no atizado, ¿no? Entonces sería 0.45 raíz de E entre F. Entonces sería, este sería el caso 3. Tiene usted lambda R es igual a 0.45 raíz de E entre F y Y. Entonces aquí nada más voy a sustituir, sería 0.45 raíz de 29.000 entre 36, porque estamos utilizando en este caso 0 a 36. Muy bien. Entonces tendría 29.000. 29.000 entre 36 y luego por 0.45. Eso me da 12 de lambda R sería 12.77. Y entonces en este caso ambos son menores, ¿verdad? Y sería menor que, lo voy a poner así, menor que 12.77. Por lo tanto, no esbelto, o sea, no tenemos problemas de esbeltez. Y entonces podemos ir a la tabla E11, que ya sabemos, ¿no? E11, aquí está. Esta es la tabla E11. La sección es una sección de ángulos dobles, aquí está, donde no tenemos elementos esbeltos, sin elementos esbeltos. Entonces, donde tenemos que revisar E6, ¿sale? Tenemos que checar E6 y tenemos que calcular E3 y E4, donde los estados límites son FB y FTB. FB es pandeo flexionante y FTB sería pandeo flexotorsional, ¿de acuerdo? Flexotorsional. Entonces el E6 como quiera lo vamos a checar, pero bueno, por lo pronto, así como lo tenemos, entonces tendría entonces de la tabla E11, ¿sale? Los E2 límites son 2 puntos y son pandeo flexionante, y pandeo flexotorsional. Okay, pandeo flexotorsional. Y más aparte el E6, este sería E3
¿sale? Pero más E6, o sea, calculando el modificado, y acá de este lado pues también tendría E4 más E6, aunque este no se aplica, es solo para el fraccionante. Aquí de hecho no tendríamos que calcular, solamente E4. Entonces bueno, pues vamos a continuar. Entonces lo que vamos a hacer ahora sería calcular las propiedades geométricas de esta sección armada 11.2, propiedades geométricas de sección armada. Propiedades geométricas de la sección armada. Y entonces lo que necesitamos pues sería el área. Primero que tendríamos que calcular sería el área. Déjenme, mejor me voy a copiar este de aquí. Bueno, no, mejor lo voy a hacer de nuevo. Sirve que te lo hago un poquito más grande. ¿Está? Entonces, este serían 3 octavos y 3, 3, 3 octavos y 3. De acá de este lado tendríamos 5. Este es media. Y entonces también el eje lo seguiríamos teniendo aquí. O sea, es fácil demostrable que no tenemos ni siquiera que calcular el centroide. Porque ya lo tenemos. X, el eje de las Y está exactamente en el centro. Está en la parte central, exactamente. Y el eje de las X está movido 1.74 pulgadas. Igualito. O sea, si hiciéramos el cálculo del centroide, pues nos quedaría igualito. 1.74. Yo no lo voy a hacer. Simplemente me voy a dedicar a calcular las inercias. Entonces, primero que nada, vamos a calcular la inercia en X. Entonces, la inercia en X y entonces la inercia en X sería la inercia individual del ángulo, sale en su eje, en su eje mayor. ¿Vale? Estoy calculando con respecto a contra este eje X. Entonces, en su eje mayor, está situada en el eje mayor. Aquí tendría yo 943, que es la inercia individual. ¿Sale? Y luego sería más el área por la distancia al cuadrado, que es 3.75, pero en este caso no tengo área, ¿de acuerdo? Perdón, no tengo longitud, o sea, es decir, coincide este centroide con el centroide del ángulo, y entonces así se va, ¿no? Lo único que tendría que hacer sería multiplicar por 2 porque tengo dos piezas. Entonces, esa sería mi inercia, sería 9.43 por 2. 9.43 por 2. Entonces me da 18.86 pulgadas, pulgadas cuartas. En el otro caso, la inercia en Y, esta sí se tenía que calcular. Tendríamos la inercia individual también. Inercia individual, que es 255 más 3.75, que es el área por la distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado pues serían, acuérdese que usted tiene un centroide por aquí, ¿sale? Aquí está, este sería el centroide individual, ¿sale? Y la distancia que tiene de este paño a este punto serían 0.75, ¿sale? Aquí lo vamos arriba, aquí sería 0.75, aquí, de este paño a esta distancia sería 0.75, de aquí a aquí. Entonces 0.75, pero luego tendría más la mitad del ángulo. Entonces sería la mitad del espacio. Entonces sería 0.75 y luego sería más 3 octavos sobre 2. Ahí lo estoy poniendo en azul para que lo vean. Sería esta distancia aquí. Esta distancia aquí sería 3 octavos sobre 2, ¿no?
Entonces, pues ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver entonces a calcularlo. Los tendríamos. Ah, y se me olvidaba, porque son dos ángulos, no se lo olvide. A mí sí se me olvidó. Entonces son dos ángulos. Entonces sería 2.55 más 3.75 por y luego tendríamos, como decía, el punto 75 más, serían 3.16, 3 entre 16, cierro esto y luego tendríamos al cuadrado, y luego por 2, y entonces eso me da 11.69, 11.69, entonces 11.69 pulgadas cuartas. Entonces el radio de giro en X, pues es, por cierto que no calculé el área, una disculpa. Entonces el área gruesa ya de la sección compuesta, pero de la sección armada, sería el 375 por 2, 3.75, de tal manera que le da 7.5, 7.50 pulgadas cuadradas. Y entonces ahora si el radio de giro en X sería la raíz cuadrada de 18.86 entre 7.50. Déjame calculárselo. Bueno, 18.86 entre 7.50. Esto me da 1.58. Y el radio de giro en Y, ese sí es el que va a cambiar. Si usted se fija, el radio de giro en X es igual. En teoría deben de ser iguales. Aquí me dio 1.59, yo tengo 1.58. ¿Por qué? Porque nada más estoy duplicando la inercia y estoy duplicando el área. Entonces aquí es el 2 que tengo aquí y el 2 de aquí se van y nos queda el mismo radio de giro, ¿verdad? La misma inercia que tenía del ángulo individual y la misma área que tenía del ángulo individual. El que sí cambia es este otro, porque tiene una distancia al cuadrado, ¿no? O sea, sí está movido. Entonces, en este caso aquí tendría 11.69 entre 7.50 y la raíz cuadrada de eso. Entonces, 11.69 entre 7.50. Y esto me da 1.25 aproximadamente. 1.25 pulgadas normales, ¿no? ¿Okay? ¿Qué otra cosa tenemos que calcular? Bueno, pues necesitamos calcular. Nos hace falta calcular el centro de cortante, que lo vamos a ocupar. El centro de cortante va a estar exactamente en este punto. ¿Sale? O sea, este punto va a ser mi centro de cortante esto va a ser mi punto X0. ¿Sale? Es decir, 0. O sea, no tiene movimiento. ¿Sale? Pero el flujo de cortante, déjeme siquiera, a lo mejor le voy a hacer otra figura, mejor para ver lo de los centros de cortante. Yo creo que sería mejor. ¿Sale? No lo voy a demostrar porque tendríamos que hacer la integración. Pero bueno, bástese con que vamos a platicar. De hecho, deberían de ser dos figuras. Como quiera se lo voy a poner. Cuando la fuerza viene por aquí, a ver si no me equivoco, porque tengo ya tiempo que no hago esto. Cuando la fuerza viene por aquí, la fuerza cortante viene por ahí, ¿sale? El flujo de cortante va a ocurrir en estos lados, en estos puntos. O sea, aquí va a haber una fuerza aquí. ¿Sale? Va a ir con una distribución parabólica. Yo no se lo voy a poner, pero bueno. Pero va a ir más o menos con este tipo de flechas. El flujo de cortante. Y luego tiende hacia afuera, ¿no? Por supuesto que los valores en el patín son más chicos que los valores en el alma por esa distribución parabólica que tenemos. Entonces, esto viene como le digo, de resistencia a materiales. Pero nada más que todos estos temas no se alcanzan a cubrir, ¿no? Demasiadas cosas. Entonces, más o menos le queda ahí. Entonces, si hiciéramos
si hiciéramos el momento, por ejemplo, de esta fuerza, ¿vale? Este me generaría un momento hacia acá, y este de aquí, de este lado, resulta que tiene un momento hacia acá, y luego este de aquí, el patín de abajo, hace un momento hacia acá, y este de acá hace un momento hacia acá, pero todos son de la misma magnitud, es decir, este es igual a este, y este es igual a este. Entonces se eliminan, y entonces queda que el centro de cortante está exactamente al centro, en este caso en particular. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, x0 vale 0. Esto, como les decía, es centro de cortante, ¿de acuerdo? Le voy a poner centro de cortante. Muy bien. Entonces, ahora, en el otro caso, déjenme ponerle la otra figurita. O sea, yo no me voy a meter ya, digo, a tanto y hacer la... Y entonces ahora la fuerza viene en esta... Le voy a poner los ejes. Bueno, acá no se los puse, pero debería de habérselos puesto. Déjenme que aquí debería de quedar el eje. Y acá el otro eje, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí vendría el eje. Y acá el otro eje. Y entonces la fuerza de cortante vendría aquí. Voy a poner así. ¿Sale? Y si no mal no recuerdo, el flujo de cortante vendría así. Y entonces este va hacia acá, hacia arriba. ¿Sale? Y este también. De tal manera que la fuerza, van dicho que el momento que genera esta digamos, esta alma, con esta se deben de equilibrar, es decir, esta hace esto, las fuerzas son iguales, ¿sale? Y entonces estos momentos se eliminan. Sin embargo, el que le voy a poner aquí ya con otro color que sería morado, ¿sale? Este de aquí, este que genera, ambos digamos, patines, ¿sale? Generan un momento así, que no se equilibra. Y no se equilibra hasta que esta fuerza cortante se mueva hacia acá. Se tiene que mover exactamente en la parte central entre esta zona, ¿sí me explico? De tal manera que no genere momento, ¿verdad? No genere momento. Entonces, esa sería la zona de cortante. Entonces, esta línea, perdón, este sería la coordenada del centro de cortante. Esta línea sería mi Y0. Y Y0, en este caso, valdría lo que vale el 1,74 menos 3 octavos entre 2. ¿De acuerdo? En el caso de que usted va a hacer ejemplo, va a ser lo mismo. Ese es el mismo concepto. Sería el centroide menos un espesor, menos un medio del espesor. Entonces tendríamos 3 octavos, 3,16. De nuevo, menos 1,74 me da 1,50 no es cierto, estoy equivocado. No, estoy poniendo 3 octavos y es un medio. El espesor es medio. Disculpen. Un medio. ¿Sale? Entonces ahora sí, ya estoy bien. Pues sería 1,74 menos un cuarto, 25. Eso me da 1,50. 1,50. Bueno, 1,49, ¿no? 1,74 menos 0,25 me da 1,49. Esa sería la coordenada del centro de cortante, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué otra propiedad geométrica? Vamos a ver. Vamos a ver si quiere la especificación, nada más para darnos una idea de qué se necesita. Vamos a la sección,
la sección E3. Aquí está, E4. Entonces necesito H y necesito FE y FEZ. Entonces FEZ sería ECWKZLZ, G por J, y luego 1 sobre el área gruesa por el radio de giro este. El radio de giro este lo voy a calcular en base a esta ecuación, ¿de acuerdo? A la ecuación E49. Y CW, acuérdense, para lo que nos decía aquí, dice para T's o para ángulos dobles, se omite el término de CW tal que y se considera que el centro de cortante es 0, ¿sale? Pero entonces CW es 0, o sea, vamos a asumir que para este caso CW es 0, ¿de acuerdo? Aunque no es 0, no, propiamente no es 0, ¿verdad? Pero aquí asumimos que por la especificación nota de usuario N4 que CW es aproximadamente 0, ¿de acuerdo? Para poderlo omitir. Y me hace falta entonces el radio de giro de aquí sería el radio de giro polar en el centro de cortante. Entonces este de aquí, R0 al cuadrado, me hace falta. Entonces es una propiedad geométrica. El radio de giro polar, el radio de giro polar, pues es R0 al cuadrado. R0 normal, ¿verdad? Pero aquí le voy a poner el cuadrado. No es el radio de giro. El radio de giro sería la raíz cuadrada de esto. Sería x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, creo. Y creo que la suma de inercias. La suma de inercias, más dicho, el radio de giro polar. Pero la inercia polar entre el área gruesa. Me falta un más. La inercia en X más la inercia en Y sobre el área. Entonces hay que calcularlo nada más. Aquí entonces R0 al cuadrado es igual a 0 al cuadrado, ¿verdad? Porque tenemos que X0 en la coordenada centro cortante sería 0. Aquí tendríamos 1.49 al cuadrado. Y luego tendríamos más la inercia. La inercia que calculamos aquí que sería 18.86 más 11.69 entre el área gruesa que es 7.50. Pues nada más hay que calcular, hay que hacer la operación. Entonces tendríamos 18.86 más 11.69 entre 7.5 más 1.49 al cuadrado. Entonces esto me da, según, me da 6.14 pulgadas cuadradas. Vamos a ver qué más faltó. Ok, entonces yo creo que ya serían todas las propiedades. Digo, no le veo que haya algo más pendiente de propiedad geométrica. A ver, tendríamos, pues aquí está, también H necesita R0 al cuadrado, X0 y Y0. Este término se va a ir. Okay. Y KLNR, lo voy a necesitar el modificado por el eje de las Y, ¿no? Ya es todo, no necesitamos más. En el caso de acá de este lado, siempre necesitamos el KLNR nada más. Y listo, eso es todo. Entonces vamos a hacer el cálculo de... Antes de entrar a todo esto, habría que calcular... Bueno, ya con esto serían las propiedades geométricas. Vamos entonces a la relación de esbeltez. Entonces aquí serían 11.3 relación de esbeltez
relación de esbeltez. Okay, y entonces vamos a calcular, en este caso, estamos asumiendo que está articulado, ¿vale? O sea, la hipótesis, esta sería la hipótesis que tenemos. Está doble articulado en ambos casos, donde kx es igual a ky igual a 1. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces tendríamos kx lx entre rx, ky, a este lado le voy a poner, ky ly entre ry. Entonces aquí tendría 1. Aquí también tendría 1. La longitud de la columna, perdón, del arrastramiento serían 16 pies. 16 pies por 12. 16 por 12 me da 192. Aquí tendríamos 192. Aquí también 192. ¿Sale? Pero los radios de giro, pues sí dependen de la propiedad geométrica. Entonces sería 1.58 y 1.25. Aquí sería 1.58 y 1.25. Entonces aquí ya nada más calculamos. Aquí sería entonces 192 entre 1.58. Eso me da 121. 121.5. Y acá de este lado tendríamos 192 entre 1.25. Esto me da 153.6. ¿Okay? Entonces, en ambos casos tenemos menor que 200. Sale, por lo tanto, ok, E2. La sección E2 la cumplimos, KLNR menor que 200, pero aquí vamos a tener que calcular una relación de esbeltez modificada para el resto del resto del problema, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer como 11. De hecho se me hace que también es para los dos. Denme un segundo, nomás voy a revisar. Sí, acá tengo un error, no, o sea, no es un error, simplemente es que también para el caso del flexo torsional necesito el E6, O sea, son los dos. Es el E3 más E6. Y ahorita va a ver de dónde entrar. Además que a mí se me ha olvidado. Pues va a entrar en FEY, ¿de acuerdo? De ahí es donde lo vamos a calcular. Entonces déjenme regresarme acá abajo. Entonces, seguir con el cálculo. Entonces aquí sería 11.4. Aquí sería entonces relación de esbeltez modificada. Relación de esbeltez modificada. Y se me olvidaba comentarle, puesto que el pandeo ahorita está generándose en Y, ¿verdad? Este es el crítico. Aquí no le puse, pero este es el crítico. Yo tengo 153. Pero sí, inclusive, acuérdense que aquí yo tengo el eje de las X. Y el eje de las X, cuando esto se pandee, es decir, se traten de doblar fuera del plano, voy a tratarse de dibujar. ¿Sí? O sea, esto es cuando los dos se doblan. En el caso acá de este lado tiene el otro ángulo, ¿de acuerdo? Cuando se doblan en el eje de las X, ¿sale? Aquí está el eje de las X. ¿Sale? Los conectores que tenemos aquí, intermedios, no sufren cortante, ¿sale? Porque simplemente está doblando. Pero cuando tenemos el pandeo en el eje de las Y, es decir, ¿cómo
¿Cómo se lo dibujo? Este sería el pandeo en el eje de las X, ¿eh? En eje XX. ¿Sale? Acá de este lado tendríamos fuera del plano, que se va a ver casi igual. Se lo voy a poner así, ¿eh? Lo voy a poner al revés. ¿Sale? Aquí ya se doblaron, ¿eh? O sea, están doblados, ¿eh? No parece, pero están doblados. Aquí de este lado déjenme borrarle tantito. O sea, están doblados y este es en el eje de las Y, pensando en que este es el eje este es el eje de las Y, acuérdense, así están orientados. Y entonces ahora se están doblados y entonces los conectores sí sufren un cortante, o sea, una fuerza cortante entre ellos, ¿verdad? Aquí sí hay una fuerza cortante. Entonces, el pandeo en el eje de las X, sale aquí, 2 puntos, no hay fuerza cortante en conectores, no hay cortante en conectores. ¿Sí lo ve? Y en este otro lado, ¿verdad? Aquí sí se tratarían de separar, entonces aquí este sería pandeo en eje Y, 2 puntos, sí hay cortante. Ya no le voy a poner que es en conectores porque sabe que son en los conectores, ¿no? Entonces, así como le decía, aquí me faltó esto. Quise doblarlo, pero bueno. También no se ve muy bien, pero bueno, ahí entraría. Entonces se doblaría y se generan fuerzas cortantes en los conectores. Y entonces es, por supuesto, que vamos a tener que modificar en Y. Aparte de este 153.6, vamos a tener un poquito más por el hecho de la modificación por el cortante de los conectores. Entonces, por lo tanto, se debe modificar KLNR para la dirección Y. Ok, entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Lo primero que tenemos que hacer es checar si están trabajando en conjunto. Fue lo primerito que vimos. Acá está arriba. Aquí está en la sesión anterior. Aquí está arriba en la sección anterior. Aquí está. Primero checar que estén trabajando en conjunto. Entonces vamos a calcular la relación, esta relación A entre RI, y luego vamos a calcular que cheque con 3/4 de KLNR crítico, ¿de acuerdo? Entonces, verificar que esté trabajando en conjunto. Entonces, primeramente, entonces sería trabajo en conjunto. Si no están trabajando en conjunto, entonces lo que tiene que hacer es hacer más chica la separación entre conectores, es decir, estos de aquí, estos en lugar de 4 pies cada uno, tendríamos que ponerlos a 3, por ejemplo, o a lo mejor 3,5, o a lo mejor 2 a veces, ¿no? Dependiendo de qué tan cómo trabaje, ¿no? Entonces, el trabajo en conjunto. Vamos a calcular entonces la relación A entre RI. Y entonces, en este caso, acuérdense que es, bueno, si quiere primero vamos a poner que es individual, ¿ok? Entonces, de la componente individual,
usted tiene la relación A entre RI, que sería igual a la relación A entre RZ. Entonces aquí tiene 4 pies. 4 pies, aquí le voy a poner que A es igual a 4 pies. Igual a 4 por 12 por 4 serían 48 pulgadas. Entonces aquí tendríamos 48 entre R y Z. Perdón, entre RZ, que es .62, si mal no recuerdo. Acá lo tengo como quiera. .64, perdón. .64. Aquí es .64, déjenme si lo corrijo. Como que acá este lado, ahí está, .64. Entonces ahí está, sería .64. Entonces 48 entre .64, eso me da 75. Y luego tengo entonces 3/4 de KLNR crítico. Aquí sería 3/4 de 153.6. Entonces 153.6 por .75 me da 115.2. Y entonces ya con esto checamos que 75 definitivamente es menor que 115.2, por lo tanto trabajan en conjunto. Es decir, entre paréntesis A, ok. O sea, la separación A es correcta, pues no hay ningún problema. Si no, tenemos que reducir la separación, ¿de acuerdo? Esa A tendría que ser reducida. Ahora, la otra sería el cálculo de la esbeltez modificada. Entonces vamos aquí. Entonces ya con el cálculo, esto sería basado en la sección. Por cierto que esto no lo puse, pero este es basado en E2, ¿de acuerdo? E62, perdón. E62, y acá de este lado la relación modificada sería basado en E61. Basado en E61, ¿sale? Entonces, y con conectores pretensionados, basado en esa sección y con conectores pretensionados, y además que A entre RI es igual a 75, que es mayor que 40. Aquí vamos a, si quiere vamos a la sección para que lo veamos. Aquí vamos a la sección 6. La sección 6 me dice que cuando tengo conectores pretensionados, aquí está, conectores intermedios que son soldados o bien por medio de tornillos pretensionados de la clase A o clase B, y cuando A entre RZ es mayor que 40, entonces tengo que utilizar esta ecuación. Esta ecuación es 62B. Entonces KLNR modificada es igual a la raíz cuadrada de KLNR original más, bueno, esto es al cuadrado, más KI A entre RI al cuadrado. Ahí está. Aquí entonces, donde KI para este caso va a tomar valores de, déjenme irme a la especificación, donde KI toma valores de 0.5, este 0.5 por tener ángulos espalda con espalda, ¿sale? Entonces sería 0.5.
Entonces, donde sería 0.50 por ser ángulos. No sé qué le pasa a esta cosa. No, le voy a poner así, ángulos espalda con espalda. Vamos a ver. Vamos a arreglar.